La estructura del Estado mexicano consiste en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación para salvaguardar la soberanía. La Carta Magna remonta a las ideas de la Ilustración francesa, especialmente los principios establecidos por los Rousseau, quien además destaca la pertenencia a un Estado donde el poder público se divide en tres grandes funciones: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es el encargado de la función de creación de normas jurídicas generales y abstractas mediante el proceso de carácter formal denominado proceso legislativo. La participación de las dos cámaras que integran este cuerpo colegiado implica que cuando cualquiera de ellas funciona como cámara de origen, la otra tiene el papel de revisarla, donde se crea un escenario de discusión para determinar o establecer los alcances de los preceptos legales para dar una aprobación o no. En el Poder Ejecutivo su titularidad está encomendada a una sola persona, denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a la ley, ese funcionario público tiene la facultad de regular sus funciones en un grupo de personas que ayudan al despacho de los asuntos de carácter público, comúnmente denominado gabinete. Asimismo, conforme a las leyes federales que regulan su ejercicio, la función que realiza el Ejecutivo de la Unión es conocida como Administración Pública. La administración pública se divide legalmente en dos grandes sectores, centralizados y paraestatales. Los primeros incluyen la Secretaría del Estado y la Oficina de Presidencia, y la administración pública paraestatal se integra por organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y demás organismos que contemplan las leyes administrativas. El Poder Judicial de la Federación se integra en varios organismos jurisdiccionales. En la cúspide se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguida por los colegiados, después por los tribunales del circuito y por último por los juzgados del distrito. Y por último, el Estado mexicano cuenta dentro de su estructura política con organismos públicos autónomos que comprenden a las otras autoridades estatales, como el Banco Central de México y el Instituto Nacional Electoral. Ahora se analizará el comportamiento del gasto público e impuestos del 2000 al 2018. Bueno, pues tras la crisis económica producida por las hipotecas en Estados Unidos, México, igual que pues el resto de países, vieron cómo se aumentó el déficit fiscal, y para contrarrestar esto utilizaron la regla fiscal aumentando impuestos y el gasto público. En el año 2000, los impuestos en proporción al PIB eran del 43% y en el 2008 pasó al 50,8%. Y algo muy similar pasó con el gasto público en proporción al PIB. En el 2000 fue del 12,6% y en el 2008 aumentó al 22,1%. El déficit fiscal es corregido por la regla fiscal, en este caso vía impuestos principalmente, ya que tiene un mayor porcentaje del PIB que el gasto público, con una tasa de crecimiento constante desde el 2000 hasta el 2018. Por otro lado, el gasto público aumentó progresivamente hasta el 2008, pero los siguientes años presentó una tasa de disminución hasta el 2018, de modo que el fundamento fiscal principal para disminuir el déficit fueron principalmente los impuestos, con el fin de que no aumente el déficit fiscal. Es mejor aumentar los impuestos más que el gasto público, si el gasto público no se ve reflejado en el sector real de la economía, sino en el especulativo. Esto no produce ni crecimiento ni desarrollo, por lo contrario, genera pérdidas en tasas de interés. En tanto a la distribución, si la pobreza se la considera como una falla de la generación de ingresos, la política social deberá proponer por hacer una redistribución del ingreso, a través de sistemas tributarios progresivos y transferencias y subsidios hacia la población en general. El principio de equidad vertical establece que las personas que tienen más capacidad de pago, que disfrutan de un mayor bienestar, o las que reciben mayores prestaciones en forma de servicios públicos, deben pagar impuestos más altos. Por el caso de la estructura tributaria de los años 2016-2017, los impuestos sobre la renta, beneficios y ganancias de capital presentaron una variación porcentual positiva de 1 punto, mientras que los impuestos sobre bienes y servicios mostraron una variación porcentual negativa de 4 puntos.
Los puestos directos también, esto en variación al PIB. Los impuestos de México de los años 2017 y 2018 han presentado un comportamiento progresivo alto, ya que como observaremos a continuación, el impuesto sobre la renta aumenta en mayores proporciones, mientras que el impuesto de valor agregado aumenta paulatinamente. En cuanto a la distribución por sectores del gasto público, se comportó de la siguiente manera. Para el año 2017, el presupuesto para gastos programables fue del 72.6% y para los gastos no programables fue del 27.4%. Estos gastos no programables hacen referencia a pagos pendientes de años anteriores, intereses y posibles siniestros. Para el año 2018, el presupuesto para gastos programables fue del 72% y para gastos no programables fue del 28%. Respecto a las variaciones por sectores, encontramos que para el sector de desarrollo social, en términos generales, se redujo el porcentaje del presupuesto destinado a educación y a salud. Las demás dependencias se mantuvieron con el mismo porcentaje del presupuesto. Para el sector de desarrollo económico, en términos generales, también se redujo el porcentaje del presupuesto destinado a transporte y agricultura. Las demás dependencias se mantuvieron con el mismo porcentaje del presupuesto y por último, para el sector gobierno, en términos generales, se aumentó el porcentaje del presupuesto destinado a seguridad nacional, asuntos públicos y seguridad interior y coordinación de política del gobierno. Las demás dependencias se mantuvieron con el mismo porcentaje del presupuesto. El déficit público y la deuda pública son términos íntimamente relacionados. El déficit público hace referencia al exceso de gastos sobre ingresos de las administraciones públicas durante un periodo de tiempo determinado. Los datos del déficit público en términos absolutos se expresan como un porcentaje del PIB y esto se hace para poder compararlo entre países o con el mismo a lo largo del tiempo. Por su parte, la deuda pública se refiere al conjunto de pasivos financieros de un Estado y esta deuda pública se emite en forma de letras del Tesoro, bonos u obligaciones del Estado, al igual que en el caso del déficit, pues la deuda pública suele expresarse referida al PIB, como lo vemos en este cuadro, en el cuadro y en la gráfica. Por tanto, la relación entre estos elementos viene por el exceso de gasto público sobre el ingreso, es decir, el déficit. Entonces, este se debe financiar mediante la emisión de deuda pública y el problema es que al emitir deuda pública, pues se inciden en intereses a los inversores que la compran, intereses que son un nuevo gasto y que hacen que el déficit público siga aumentando. El sistema tributario mexicano ha sufrido diversas y constantes modificaciones a lo largo del tiempo, como el aumento en la tasa general del impuesto al valor agregado, IVA, que pasó del 10% al 15% en 1995, o como el aumento en la tasa máxima del impuesto sobre la renta para personas físicas, que cambió de 30% al 35% en 2014. Dichas modificaciones han afectado el nivel recaudatorio de diferentes maneras y proporciones. Existe una gran cantidad de variables que pueden afectar la recaudación, entre ellas la misma tasa impositiva y el crecimiento del PIB. Pues es de esperarse que a mayor tasa impositiva y a mayor crecimiento del PIB, la recaudación sea mayor. Y entre estos dos impuestos representan la gran mayoría de los ingresos tributarios. El IVA es un impuesto indirecto en donde el agente económico que lo rodea no es generalmente quien lo termina soportando la carga fiscal. El IVA no es percibido por el fisco directamente, sino por el vendedor al momento de cualquier transacción comercial. Dichas características lo hacen un impuesto muy atractivo para el fisco, ya que su evasión es difícil y la recaudación es simple. Para el 2008, este periodo inició en medio de una crisis económica mundial, en donde las tasas de crecimiento del PIB en México fueron de 1,4% y menos 4,7% en 2008 y 2009 respectivamente. Se consiguió una recaudación del impuesto sobre la renta, medida como porcentaje del PIB, mayor a la de los periodos anteriores.
Como se puede observar, durante este periodo la menor recaudación se dio en 2009 con un 4,9% del PIB. En teoría, se espera que a mayor tasa de impuestos y a mayor crecimiento económico la recuperación sea mayor. A partir de lo mostrado se puede observar que en términos generales, tanto las tasas de impuestos como el crecimiento del PIB tienen una relación directa con la recaudación, es decir, se confirma lo esperado. La economía se desaceleró en 2013 con un crecimiento del PIB de solo 1,4%. En ese mismo año la recaudación bajó para representar el 3,5% del PIB. Estos datos indican que en 2013 la desaceleración en la recaudación del IVA fue mayor que la del crecimiento del PIB. En 2014 se homologó un 16% la tasa del IVA general y de las ciudades fronterizas. Este cambio impactó la recaudación de manera positiva, ya que la recaudación representó un 3,9% del PIB en ambos años. Y esto sucedió con una tasa de crecimiento del PIB de 2,3% en 2014. Esta tasa es mayor que el 1,4% obtenido en 2013, cuando la recaudación representó el 3,5% del PIB, lo que indica que la recaudación monetaria aumentó en mayor proporción que el PIB.